Amiguitos, lo prometido es deuda y regresamos para compartir con ustedes la parte de los antifilósofos del pequeño panteón portátil de Badiou. Vámonos recio con Deleuze o se me alarga el vídeo. A Deleuze no lo considero un moderno en toda la extensión de la palabra, pues por un lado manifestaba no tener problemas con la metafísica y también que debíamos salir de la fenomenología, pues ya había bendecido demasiadas cosas. En general, Badiou manifiesta la dificultad para clasificarlo, pues realiza una historia de las doctrinas interesante según él. Ubica a Nietzsche como inaugurador de nuestro tiempo, analiza a Spinoza, a Bergson, Foucault, entre otros, por lo que es difícil hacer un panorama general de tan grande empresa. Podríamos decir que fue un posmoderno del pensamiento continental, sin que dicha etiqueta haga justicia a su trabajo, pues elogió al estructuralismo, compartió y debatió con Blanchot, polemizó de manera violenta con Lacan a partir de su esquizoanálisis y su marxismo que construyó junto con Guattari, marxismo muy diferente al de Althusser, de quien platicamos en la parte 2 de este libro. Badiou lo nombra como un Deleuze agotado, agotado por el fin del pensamiento, de los grandes relatos, agotado por el consenso que no es sino fatiga del pensamiento, agotado por la especulación del tiempo sugiriendo pensar en la eternidad, agotado por la obsesión del lenguaje, agotado por la dialéctica buscando erigirse en contra de lo negativo. Para terminar, Badiou nos menciona que busquemos vivir como inmortales, lo que significa exponer tanto como se puede el animal humano a lo que excede. En el capítulo 8 el turno es de Foucault. El autor lo menciona como un filósofo en las fronteras de una mutación del pensamiento, de sus objetos y sus fines. El riesgo de Foucault estaba en el mundo tal cual es, sin gracia, y en la asfixia que vuelve a empezar todo lo que aspira a lo universal. Badiou nos menciona que oponerlo a Sartre es estar morro, y que solo estuvo ahí como testigo silencioso de la ruptura con la fenomenología, con la teoría de la conciencia, con la salida del psicologicismo, y lo que quedó fue el rigor del trabajo heredado de Collingham, en la locura, la clínica, la moneda, la sexualidad, la lingüística o el sistema penitenciario. Pero no se trataba de historia, de antropología o ciencias humanas. Se trataba, nos indica Badiou, de una anexión a la filosofía, al pensamiento puro de textos y objetos que parecen inacabados o en la actualidad difíciles de seguir. Un momento justo fue tenerlo a él y Sartre reunidos contra el asesinato de obreros inmigrantes. El homenaje que conviene rendirle es leer su última obra y juzgarla como si él estuviera aún con nosotros. El único conformismo que le menciona Badiou es evitar, como muchos escritores franceses, mencionar en sus escritos teóricos a Lacan, situación que en pos de su propio rigor heredado hubiera realizado para el beneficio general de la filosofía, pues solo le preocupaba lo que pudiera dar certeza y prueba. Para el capítulo 9 la figura es de Derrida. Como inicio de este capítulo, Badiou se sincera emocionalmente con sus maestros, con la deuda espiritual que siente hacia esa generación de la que aprendió cuando en 1968 sus contemporáneos tenían entre 20 y 30 años. Maestros que envejecieron y hoy están muertos, mientras él envejecía al cobijo de su voz y su tutela. Para comenzar nos menciona los ataques de la prensa estadounidense después de su muerte. Él va a llamar a esto las tejanas. Posteriormente nos invita a lo que él considera importante, que es llamar ente, en sentido heideggeriano, a una multiplicidad cualquiera y que nos interesamos en el aparecer de ese ente. Nos va a poner un ejemplo y nos va a decir, supongamos que lo que pensamos en cuanto a que está ahí, que viene a este mundo o aparece en el horizonte de un mundo determinado, podemos llamarlo su existencia o la existencia. Se trata, nos indica nuestro filósofo, de elaborar una distinción entre el ser y la existencia, ubicando la intensidad de existencia
o el hecho de existir en un mundo determinado. Derrida nos menciona que escribió mucho sobre la posibilidad de existir en diversos mundos de una multiplicidad. Y aparece que en esos varios mundos con intensidades de existencia diferentes, lo llamamos simplemente vida, y un momento de vida es una experiencia vital. Dentro de las posibilidades de existencia siempre hay unas menos intensas, casi imperceptibles. A estas difusas potencias del existir, Derrida las nombrará como lo inexistente. De manera concreta, por si te perdiste, vamos al ejemplo del proletariado, que existe como tal, al grado que Marx le dedicó páginas enteras de manera social y económica. Pero donde hay esta inexistencia es en el terreno político, pues considerando las reglas de aparición en el mundo político, el proletariado casi no aparece. Lo cantaba la Internacional: no somos nada, seamos todo. Para aparecer el proletariado, tendría que cambiar su trascendental, para que la asignación de no existencia cambiara también. El gran trabajo de Derrida para Badiou es escribir lo inexistente. Una de sus tesis será que estar en el mundo es estar marcado por discursos, marcado en la carne, en el cuerpo, en el sexo, etc. La constatación y deseo de Derrida es que sin importar la forma de imposición discursiva, siempre habrá un resquicio, un punto que escapa a la imposición, un punto de fuga que huye del dominio de la regla de imposición. No somos nada, seamos, nos menciona por último Badiou, agradeciendo de manera pública a Derrida por ser un guardián de ese imperativo. Si llegaste al final de este video, te agradezco de todo corazón, pero también creo que vamos a seguir con cositas de coloniales y dejar descansar a los europeos por un buen rato. Adiós.